Buenas tardes. Vamos a comentar un poquito a una de las mayores preocupaciones que tienen los pacientes que hacen tratamientos de fecundación in vitro, y es cuántos embriones tengo, cuál es la calidad de mis embriones, si tengo embrión calidad C, qué capacidad de implantación. Muchos piensan que porque primero se transfieren los embriones de mejor calidad y no se quedaron por alguna razón, pues entonces si me queda un embrión o me quedan dos embriones pero que son de calidad B o de calidad C, pues entonces si no me quedé con un A ya no me quedaré con otro, y esto realmente no es así. El día que hacemos la punción o hacemos la captación ovocitaria, ese mismo día la bióloga en el laboratorio, pues una vez que analiza bajo el microscopio los ovocitos que hemos captado, pues determina qué ovocitos son de buena calidad, a lo que nosotros llamamos ovocitos M2. Como la bióloga dice, este óvulo es maduro, este óvulo no es maduro. El óvulo, recordemos que es una célula, y como toda célula tiene X cantidad de estructuras celulares. Por tanto, el óvulo va a tener dos de las más importantes estructuras de una célula, el núcleo y el citoplasma. Y en función de las características del núcleo y del citoplasma, pues la bióloga determinará cuál es un óvulo maduro y cuál no es un óvulo maduro. Los óvulos maduros, en los casos de los pacientes que van a ICSI, son los seleccionados para realizar la técnica del ICSI. Todos sabemos que la técnica del ICSI es la inclusión intracitoplasmática, donde seleccionamos el mejor espermatozoide, que mejor movilidad tenga, que mejor morfología tenga, y es el que por cada ovocito maduro que tenemos, pues es el que se pone dentro del óvulo. Y alrededor de las 16, las 22 horas, pues entonces es que se evalúa la fecundación, y por eso el día que hacemos la punción, al día siguiente, en el transcurso de la mañana, llamamos a los pacientes y decimos, bueno, pues de 10 óvulos o los óvulos que hayan sido que se les realizó el ICSI, pues han fecundado X cantidad de ovocitos. Y a partir de las 72 horas se producen o se comienzan a producir las divisiones celulares. Si nos fijamos aquí, pues intentamos que puedan ver cómo se van produciendo estas divisiones una vez que el óvulo es fecundado. Es importante saber que las divisiones celulares nos permiten evaluar la morfocinética del embrión, es decir, cómo se van dividiendo y en los tiempos que se van dividiendo. No puede un embrión o un óvulo fecundado a día 3 de cultivo pues estar teniendo 10, 12 células, porque si no, no están bien las divisiones celulares y la morfocinética de este óvulo que fecundó se está comportando mal, no va bien. Con lo cual, evaluar en el laboratorio cómo se van produciendo las divisiones celulares, tanto día 1, día 2, día 3, día 4 de cultivo embrionario, hasta que llegamos a día 5 de estadio de blastocisto, como lo conocemos también, y las pacientes también lo saben identificar. Debemos de saber que los óvulos, cuando se fecundan y se comienzan a producir las divisiones celulares, pues a día 4 de cultivo embrionario, pues hay una compactación suficiente de las células, ¿no? En este caso, ya casi que estaríamos hablando de un embrión en estadio de mórula, y a partir de aquí, ya día 5, se empiezan a producir las cavitaciones, que es a lo que llamamos, que empieza a pasar al estadio, al momento de blastocisto. Ahora bien, como la bióloga dice, esto es un blasto 4AA, siempre hay un número y hay dos letras. El número lo valora la bióloga y le da un número u otro en dependencia de la cavitación que va teniendo el embrión. Es decir, cuando tenemos, si se fijan aquí y logran visualizarlo, cuando estamos en el estadio de mórula, fíjense que el embrión empieza a producirse, a dejar estos espacios, y las células esas que primero estaban muy compactadas comienzan a moverse hacia el exterior, hacia el borde, para después conformar el trofectodermo, que es de donde después saldrá la placenta. La cavitación, este grado de cavitación, lo mejor que sea o no, de ahí es donde la bióloga da el número
3, 4, 5, y las letras que corresponden posteriormente al número o que siguen al número corresponderán a las células que se disponen en la periferia, que son las células del trofectodermo, y las células que quedan aquí como si fuera una piñita de conjunto de células, que es la masa celular interna, que es lo que posteriormente dará origen al embrioncito y al feto propiamente dicho. Básicamente en esto nos basamos en el laboratorio para poder hacer las clasificaciones de los blastocitos. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo una clasificación en función de la morfocinética del embrión, del desarrollo de división de este embrión. Podemos tener un embrión 5AA que sin embargo no implante, y probablemente no es porque sea un mal embrión, no es porque tenga una mala capacidad implantatoria, sino porque genéticamente no está bien, con lo cual tener un embrión calidad A, tener un embrión calidad B no significa que genéticamente esté correcto, y sin embargo puede haber un embrión calidad C que genéticamente esté correcto, que tiene igualmente capacidad de implantación, y este es el que nos va a dar el embarazo evolutivo. Con lo cual, con esto importante transmitir que aunque tengas un embrión calidad C, no te preocupes. Si es un embrión que tiene genéticamente está correcto, un embrión calidad C también tiene una capacidad de implantación y por tanto es candidato y podrá implantar y podrá dar a lugar un embarazo evolutivo. Hoy quería explicarles un poco en relación a la estimulación ovárica y a la punción en los tratamientos de fecundación in vitro. Hay muchos pacientes que tienen miedo a la medicación que se usa en el tratamiento, a cuántos días voy a estarme pinchando, qué cantidad de medicación me tengo que poner. Muchos usan el término de me voy a hormonar y no me gusta. Vamos a explicar lo más breve posible esto para más que nada transmitirle un poquito de tranquilidad, ¿no? y de seguridad con estos tratamientos. Primero decir que los tratamientos de reproducción asistida son tratamientos seguros, que siempre se evaluará qué tipo de paciente es candidato a un tratamiento de fecundación in vitro y si puede hacer el tratamiento, porque puede tener un criterio de esterilidad o de infertilidad para hacer un tratamiento, pero por otras condiciones no puede hacer el tratamiento porque tiene un antecedente, por ejemplo, de un cáncer de mama o un tipo de cáncer ginecológico que tenga receptores estrogénicos positivos. Y este tipo de pacientes se le puede hacer el tratamiento, pero con protocolos diferentes a los que usamos habitualmente. En definitiva, que lo que quiero transmitir es que no tengan miedo, no se asusten, que los tratamientos son seguros y que lo que intentamos es que tengan un éxito y que cada uno de ustedes pues, pueda cumplir su sueño de ser madre. Dicho esto, pues vamos a mostrar un poquito, ¿no? En qué consiste y qué es lo que logramos. Hay muchos pacientes que piensan que me ponen medicación hormonal y esta medicación es para que me salgan más óvulos. Eso es un error. La cantidad de óvulos que tiene la mujer es la cantidad con la que nace y lo vamos perdiendo a lo largo de toda nuestra vida a partir de la primera menstruación, desde la menarquia. En cada ciclo menstrual pues se van perdiendo ovocitos. Si nosotros no hacemos ninguna acción y no hacemos un ciclo de estimulación ovárica y ese ciclo natural transcurre tal cual, pues lo que sucederá es que la cantidad de folículos que el ovario decidió sacar de dentro de su interior, de dentro de su pool, a la corteza ovárica, pues de ellos solamente crecerá un folículo que alrededor del día 12 se romperá, se producirá la ovulación y el resto de los folículos que salieron a la corteza del ovario van a morir. Y esto es una programación celular. La apoptosis es una programación celular y no es algo que a día de hoy desafortunadamente podamos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en reproducción asistida cuando vamos a hacer un ciclo de fecundación in vitro? Esto que vemos aquí es un ovario, ¿vale? Es un ovario, como tendemos a decir, en reposo, en basal. El ovario va a tener en su interior estas bolitas negras que son las que se llaman folículos antrales. Dentro de cada una de ellas hay un ovocito. Si no hacemos nada en ese ciclo, pues lo dicho anteriormente, pero nosotros no queremos que se nos mueran
esos folículos, queremos captarlos para tener más cantidad de óvulos. ¿Qué hacemos? Pues vamos a usar las mismas hormonas que de manera natural, de manera fisiológica, pues la hipófisis envía el estímulo a el ovario. ¿Qué vamos a hacer? Poner un poquito más de cantidad de esas hormonas. ¿Para qué? Pues para que esos folículos me crezcan todos. Ellos captan la información hormonal, la recepcionan y en vez de crecer un solo folículo, pues van a crecer todos. Como vemos aquí. Aquí vemos que estos folículos tienen un tamaño y ya aquí tienen un mayor tamaño. ¿Por qué? Porque seguramente aquí ya estamos en el día 9, el día 8, el día 9 de estimulación ovárica. ¿Cuál es la media de días que se va a estar poniendo medicación la paciente? El día 10 días. A partir de los 10 días, pues seguramente que podremos programar la punción folicular. ¿En qué consiste la punción ovárica? ¿Cómo se hace la punción ovárica? Bueno, pues recordemos un poquito que nos habíamos quedado en la explicación anterior, en que teníamos folículos midiendo entre 1,7 y 1,8 centímetros, que habíamos logrado tener más de 3 folículos de este tamaño y que programaríamos la punción. Pues bien, aquí quería mostrarles un vídeo de cómo se ve, ¿no?, los controles cuando estamos haciendo un ciclo de estimulación ovárica. O sea, esto es lo que correspondería a una ecografía en una paciente que está sometiéndose a un ciclo de estimulación ovárica. Como vemos, pues el ovario, en este caso sería el ovario derecho, los folículos, vamos midiendo el tamaño que van teniendo y, bueno, pues cuando tengan el tamaño que deseamos, pues programamos la punción. La punción ovárica la realizamos en quirófano. Se somete a la paciente a una sedación profunda. No es una anestesia general, con lo cual la paciente ni la vamos a intubar ni la vamos a acoplar a una máquina de anestesia. Solo se va a someter a una sedación profunda donde se va a dormir profundamente para que no sienta dolor ni siente ninguna de las molestias. La punción se hace vía vaginal. Esto es el transductor del ecógrafo que normalmente usamos en la consulta para hacer las ecografías, y hace un momentito veíamos un control ecográfico. Pues las punciones se hacen bajo visión ecográfica. Acoplamos al transductor una aguja con la que vamos a puncionar cada uno de los folículos que tenemos. Es decir, aquí tendremos el ecógrafo, ¿vale? Esto sería la imagen del ecógrafo. Esto que vemos aquí es el software con el que contamos en el ecógrafo para que veamos por dónde entra la aguja. Nosotros ponemos esta línea sobre el folículo que queremos puncionar y por ahí entrará la aguja. Es decir, que no vamos a estar puncionando a ciegas sin saber hacia dónde estamos poniendo la aguja, porque eso sería un error y aumentarían los riesgos de una punción, que no son cero, pero que evidentemente en la medida que hacemos punciones, pues mejoramos la técnica de la misma. Por tanto, vamos puncionando cada uno de los folículos que habíamos visto en la ecografía. En el quirófano, junto a nosotros está la bióloga. Este tubito que vemos aquí está conectado a un sistema al vacío, y entonces en la medida que vamos puncionando un folículo, pues ese líquido folicular que aspiramos va a través de este conducto hasta que cae el líquido folicular donde está el ovocito dentro de este tubo de ensayo. Y así sucesivamente vamos puncionando cada uno de los folículos que tengamos, sea la cantidad que sea. Todo el tiempo, en todo momento, en quirófano, la paciente está monitorizada por el médico anestesiólogo, con lo cual la seguridad
de la paciente es nuestra principal prioridad en ese momento. Cuando hemos terminado la punción, pues la bióloga va y revisa en el laboratorio todos los tubitos hasta que selecciona los ovocitos que se han captado. La paciente se va recuperando de la sedación, se pasa a el box y allí estará bajo la monitorización del personal de enfermería hasta que se recupere completamente y se le da el alta a casa. El día de la punción puede ser vida normal. El día de la punción preferimos que estén tranquilas en casa, porque ese hígado tiene que metabolizar toda esa medicación que se puso para la sedación. Entonces no estarás en las mejores condiciones desde el punto de vista de reflejos. Por eso también es importante que, independientemente de que a la punción tendrás que ir con tu pareja, que tendrá que entregar la muestra de semen, pues que no seas tú la que conduzca en ese momento, porque tus reflejos no estarán al 100%. Al día siguiente, vida normal. Y así sucesivamente, pues podrás tener tu vida normal durante el resto de los días postpunción. La importancia del estudio del factor uterino. Hemos hablado en otras ocasiones que es importante a la hora de intentar identificar cuál es la razón por la que esta pareja no se quede embarazada, estudiar lo básico del factor masculino y del factor femenino. Y dentro del factor femenino, pues existen tres grandes pilares: el estudio del útero, el estudio de las trompas y el estudio del funcionamiento de los ovarios, donde miramos la reserva ovárica, la calidad ovocitaria según la edad biológica de los ovocitos, algo que en otras ocasiones ya hemos hablado. Hoy queríamos hablar y mostrarle qué es lo que buscamos en el útero. En el útero básicamente buscamos dos grandes aspectos: el anatómico y el funcional. El anatómico nos guiamos, nos sumamos a lo que nos pueda aportar fundamentalmente la ecografía. El útero. ¿Qué es lo que queremos ver en el útero? Uno, que la anatomía del útero sea la correcta. Pueden existir anomalías uterinas que coexistieron todo este tiempo con la mujer y que no dan ninguna sintomatología. Hay algunas que pueden dar al traste en el momento en que a la niña le tenga que bajar la regla la primera vez y se retrasa esa menarquia, y podemos pensar en que hay alguna anomalía uterina. Pero si no hay ninguna alteración con la regla, si no hay ninguna alteración con el inicio de las menstruaciones de esta mujer, pues no nos pensamos que tenemos ningún problema a nivel uterino, y sin embargo pueden haber afectaciones en la anatomía del útero que pueden comprometer la fertilidad. Y es por esto que le damos importancia a la ecografía, tanto la ecografía en 2D como la ecografía en 3D, y en dependencia de si estos estudios de imagen nos aportan una información que queremos corroborar, pues igual también tenemos la resonancia magnética pélvica, con la que también podemos ayudarnos a completar el diagnóstico de alguna alteración uterina en un caso determinado. Ecográficamente también, ¿qué buscamos? La presencia de miomas y la presencia de pólipos. Los pólipos y los miomas pueden actuar negativamente en la implantación. ¿Por qué? Básicamente porque si se sitúan en la cavidad endometrial, pues ellos van a estar ocupando el mismo espacio donde va a llegar mi embrión. Yo voy a poner mi embrión en la cavidad endometrial, y si en mi cavidad endometrial yo tengo un pólipo, tengo un mioma y pongo un embrión, pues aquí se va a suceder, se va a producir algo que se llama competencia contenido-continente. Tengo el mismo continente, que es el útero, para dos contenidos, donde solo puede haber uno solo. Y cuando se va a producir una competencia entre un embrión y un mioma, a ver cuál de los dos se queda en el mismo sitio, o entre un embrión y un pólipo, a ver cuál de los dos se queda en el mismo sitio, pues evidentemente el embrioncito siempre llevará las de perder. Con lo cual es muy importante el estudio del factor uterino desde el punto de vista anatómico, para determinar e identificar
previo a la transferencia de un embrión, la presencia de estas anomalías o de estas estructuras. El estudio del factor tubárico de las trompas. Muchos pacientes piensan que me voy a hacer una fecundación in vitro porque tengo 42 años. O voy a hacer un tratamiento de ovodonación porque tengo más de 40 años, mi reserva ovárica está comprometida, mi calidad ovocitaria está comprometida. Con lo cual no importan las trompas. Esto es un error. Esto es un error porque las trompas se comunican con el útero. Aquí hay algo que se llama ostium tubáricos. Y a través de estos ostium pasan los espermatozoides a encontrarse con los óvulos en la trompa. Y de igual manera, si hay una dilatación de las trompas por la presencia de un hidrosalping, pues ese líquido, que es totalmente tóxico para los embriones, pasarán al interior del útero donde yo voy a poner mi embrioncito y va a ser muy tóxico, con lo cual la supervivencia del embrión será muy poquita y seguramente que estaremos poniendo embriones y otro embrión y otro embrión y terminaremos diciendo que la paciente tiene un fallo de implantación y sería un diagnóstico erróneo, porque lo que está sucediendo es que no hemos corregido la presencia de este hidrosalping, con lo cual ese líquido tóxico para el embrión no está dejando que estos embriones se implanten y no tenemos por qué irnos a buscar otras razones que puedan impedir el fallo de la implantación de un embrión. El otro aspecto es saber si tenemos unas trompas permeables o no. Evidentemente, cuando tenemos una pareja y uno de los factores que estudiamos es el factor tubárico, tenemos que saber si las trompas son permeables o no son permeables. Y puede ser que a partir de que determinemos esto, pues sea definir si tendríamos que hacer un tratamiento de fecundación in vitro o no, o estos pacientes pueden hacer tratamientos de inseminación considerando que tengamos una buena calidad seminal, una edad biológica ovocitaria por debajo de los 38 años, que nos permitan realizar un tratamiento de inseminación donde se le pueda dar algo más de probabilidades de éxito de conseguir un embarazo a esta pareja. En realidad en esto es lo que consiste el estudio del factor tubárico. ¿Cómo hacemos? ¿Qué técnica? ¿Con qué contamos para saber esto? Las trompas ecográficamente las podemos ver, ¿ok? Pero mejor las podemos ver si están dilatadas. Es decir, si tenemos la presencia de un hidrosalping, pues ecográficamente veremos una imagen que se describe como una salchicha, y podemos identificar, pues esta paciente tiene un hidrosalping. A partir de aquí explicar y orientar cuál es el siguiente paso. Si las trompas no son permeables y están obstruidas, para saber esto, entonces sí que tendremos que indicarle a la paciente un estudio de histerosalpingografía. La histerosalpingografía es una prueba que se realiza donde se pasa un contraste a través del cuello uterino, se canaliza el canal cervical, entramos al interior del útero, se instila un contraste, este contraste tiene que llenar las trompas y caer en la cavidad peritoneal. Una vez que se rellenan las trompas, pues entonces sabemos que la paciente tiene una trompa permeable o las trompas permeables. Otra técnica que podemos usar es la histerosonografía, que la podemos hacer en consulta y en ella igualmente instilamos una solución, en este caso una solución jabonosa, que igualmente podemos ver en la ecografía el paso por la trompa hasta que cae en la cavidad peritoneal. Una vez que tengamos definido si tenemos o no tenemos un factor tubárico, pues entonces podremos orientar una conducta u otra en técnicas de reproducción asistida.